De Jesús el hombre invoca, heredero del dolor. Dulce hará tu amarga copa con el néctar de su amor. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Amén. Amén. Vamos entonces, un momentito. Un momentito entonces para que comencemos con una oración. Organizo algo acá. Bueno, entonces, ya con los que estamos, vamos entonces a comenzar. Vamos a tener una palabra de oración. Entonces, ahí donde estamos, inclinamos el rostro para que podamos comenzar la reunión. Oremos. Padre Celestial, amante misericordioso, te agradecemos, oh Señor, por este santo día de reposo, que tú separaste como señal de tu poder, autoridad, como conmemoración, oh Señor, de tu gracia para crear, para redimir, para restaurar, oh Señor, para dar descanso a las almas humanas agobiadas por el peso del pecado y por la carga de sus propias obras, que no les benefician, sino que solamente estorban para su salvación. Gracias, Padre eterno, por todos los que estamos acá reunidos. Pedimos que perdone nuestros pecados, oh Señor, que con corazones humildes podamos estar atentos a las palabras de tu boca, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y podamos hallar descanso para nuestras almas. Padre eterno, concédenos tu gracia y sabiduría al estudiar estas cosas que están tan relacionadas con los tiempos en que vivimos, ahora que se necesita que la verdad presente resuene con más fuerza, porque se está acercando el tiempo del fuerte clamor, el refrigerio de la presencia del Señor, y solamente los que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes van a estar preparados. Y por eso tú nos has dado preciosas revelaciones a través de tu palabra, para que podamos, oh Señor, recibir la preparación, el crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Padre eterno, tú conoces nuestras debilidades, concédenos tu gracia, oh Señor, para vencer, para no ser distraídos por las cosas, las circunstancias que nos rodean, sino que nuestros ojos puedan estar fijos en Cristo Jesús. Padre eterno, y que esta luz pueda alumbrar muchos hogares, muchos corazones, aunque acá haya un número reducido por el poder de tu gracia, tú puedes hacer que esta luz pueda alumbrar el mundo,
porque tú la destinaste para eso, para que prevalezca y para que haya luz en medio de las tinieblas, así como cuando tú creaste los cielos y la tierra, dijiste que fuera la luz, y fue la luz donde no había nada. Padre eterno, gracias por tu infinita bondad. Danos entendimiento de las reglas que tú le enseñaste a Guillermo Miller para que podamos comprender las razones de los tiempos y podamos tener en la palabra de Dios una guía segura que nos conduce hasta el puerto eterno. Padre, gracias por tu infinita bondad. Te lo agradecemos con el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con la regla 5. La vez pasada tuvimos una serie de preguntas. Hoy igual tenemos la libertad para opinar, para preguntar, pero entonces me voy a concentrar en la segunda parte de la regla 5. ¿En qué parte? En los textos, los argumentos que da el espíritu de profecía para que nosotros podamos comprender mejor esta regla. Recordemos que la regla 5 nos habla de la Biblia como su propio intérprete. La Biblia es su propio expositor. Voy a repetir la regla para que podamos comenzar con claridad y podamos entender mejor las reglas de las que está hablando el espíritu de profecía. Entonces, la regla 5, en un momento. Que quiero leer texto en la regla 5. Vamos a mostrar también unas diapositivas donde vamos a ver los textos del espíritu de profecía que hablan respecto de esta regla. Entonces, la regla 5 dice así: la escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela y él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Lo que está diciendo Miller es que la Biblia se interpreta sola. La Biblia no necesita intérpretes, pero cuando alguien aparece para enseñarla y él le da un significado que en cierta manera está más asociado a sus preconceptos, a sus ideas personales, entonces ya no llega a ser la regla de la Biblia, sino la regla mía o la regla del que me está enseñando. Esa es la razón por la que hay tantas religiones en el mundo, porque muchos hombres se han levantado tratando de interpretar la Biblia, pero como tienen ideas preconcebidas de lo que significa la Biblia, entonces la acomodan a sus propias opiniones. Y como resultado, muchas personas aceptan estas opiniones en vez de ir directamente a la palabra de Dios, y por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Por eso es que uno la interpretan de una manera y de otra forma. Y no es que la Biblia tenga confusión, sino que se estudia con un espíritu que no está libre de preconceptos. Para estudiar la Biblia hay que soltar las ideas preconcebidas. No las que nos enseñaron nuestros padres deben ser las que nos dirijan para estudiar la Biblia. No la idea popular debe ser la que nosotros usemos para estudiar la Biblia. No puede haber ideas populares. Entonces vamos a organizar esto, vamos a comenzar. Les voy a mostrar entonces unos textos del espíritu de profecía. Y entonces recordemos que Miller utilizó unos textos de prueba. Entre esos textos, por ejemplo, él utilizó la experiencia de los bereanos, que está en el libro de Hechos, capítulo 10, 17. Vamos a leer ese texto. Vamos a mirar.
Entonces, el libro de Hechos, capítulo 17, nos dice del versículo 10 al 12. Hechos 17, del 10 al 12. Dice, tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas y a Berea, y ellos apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuál era la nobleza de los hermanos de Berea? Que ellos examinaban las escrituras para ver si las cosas que les hablaban eran así, no tragaban entero. Como resultado, entonces, los hermanos de Berea llegaron a una conclusión correcta de las escrituras, porque entendían que la Biblia se interpreta sola. Pero también, ¿qué significa el hecho de que la Biblia se interprete sola? Significa que cuando ustedes no entienden una parte de la Biblia, en otro texto encuentran la explicación. Por lo tanto, la palabra de Dios solamente puede ser entendida por el estudiante diligente. Una persona que lea una vez y se conforme con lo que leyó, así no lo haya entendido, no va a llegar a la comprensión de las escrituras. Porque cuando usted lee un texto y no lo entiende, lo primero que uno hace es ir a preguntarle a otro qué significa o lo deja así. Pero realmente la actitud correcta es que tengo que buscar esa palabra o ese tema que estoy leyendo en ese versículo en otras partes de la Biblia. Y si soy diligente, voy a encontrar la respuesta. Voy a encontrar la respuesta correcta. Entonces, vamos a mirar unos textos del Espíritu de Profecía respecto a eso. ¿Vamos bien ahí hasta ahora? Sí. Bueno, por acá me aparece una persona que tiene como problema para escuchar, como si estuviera conectando, pero acá no aparece como si se estuviera impidiendo. Permítanme un momentico. Sí. Bueno, Bueno, lo que les voy a pedir el favor es que apaguen el micrófono porque ustedes saben que esto va a salir en YouTube. No, que no salgan por allá sus historias secretas en público. Vamos entonces a apagar el micrófono y vamos a mirar entonces estas diapositivas. Bueno, entonces miren lo que dice acá. Este texto está en Testimonios Especiales para la Educación. Miren lo que dice, debería de haber maestros más fieles que se esfuercen por hacer que los estudiantes comprendan sus lecciones, no explicando todo por sí mismos, sino dejando que los estudiantes expliquen a fondo cada pasaje que leen. Dejar que se respeten las mentes inquisitivas de los estudiantes. Acá lo que está diciendo es que los maestros, estamos hablando de maestros de iglesia obviamente, maestros de escuela, pero que están enseñando las lecciones de la palabra de Dios, no deben tratar que los estudiantes comprendan todo por cuenta de ellos, sino que la idea es que los estudiantes también se esfuercen para entender por sí mismos. Que cuando ellos tienen alguna inquietud y se les responde algo, no se trate a la persona como si no fuera el que tuviera la respuesta, sino que se les lleve a la Biblia para que ellos investiguen. Recuerden que cuando el escriba en la palabra de Dios hay un relato de un escriba de la ley el que le habló a Jesús, al que Jesús le explicó la parábola al buen samaritano, él le hizo una pregunta. Vamos a mirar ese texto porque es clave y es muy importante. Acá necesitamos primero el ejemplo de Jesús.
Eso está en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, se llama la parábola del buen samaritano. Está en Lucas, permítanme un momentito, porque no lo traía acá dentro del estudio, pero se me vino en estos momentos. En Lucas capítulo 10. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mira la pregunta del doctor de la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él está esperando la respuesta de Jesús. Jesús se lo hubiera podido dar directamente, porque él es el autor de la vida, entonces él le podría decir en aquellas palabras que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Pero miren la respuesta de Jesús, fue otra pregunta, versículo 26. Jesús le contestó: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Pues a nosotros no nos gustaría que si preguntamos sobre algo que nos inquieta, nos respondieran con otra pregunta. Pero lo que indica esto es que en el plan de Dios, la respuesta a los misterios del Evangelio no es dada directamente ni por los ángeles, ni por Cristo, ni por un maestro, ni por un pastor, ni por un líder, ni por alguien que estudie la palabra de Dios o que presida una reunión, sino que se debe remitir esa a la Escritura. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Usted me está preguntando eso, pero ¿qué ha investigado en la Biblia? ¿Cómo lee usted? Entonces, la persona que es diligente le va a decir a uno: bueno, yo he mirado en este texto que dice tal cosa, pero entonces no le encuentro relación con eso. Entonces, ahí ya se juntan las ideas. Pero se debe dar libertad para que la persona que pregunte se tome también su tiempo y su esfuerzo en investigar. Y obviamente, en estas reuniones es muy provechoso cuando compartimos ideas o cuando hay inquietudes porque se pueden estudiar. Pero el objetivo no es que haya alguien que te explique la Biblia. Eso es un error. Eso es una idea que proviene de un preconcepto cristiano, no de Cristo, sino que a través de muchos siglos las iglesias cristianas se establecieron, y también viene de muchas religiones en la antigüedad, el hecho que nosotros, si vamos a entender las escrituras, necesitamos un maestro. Así, esa fue la forma como la iglesia popular, la iglesia católica, mantenía bajo el control las conciencias de sus miembros, porque les enseñaba a confiar en un hombre para depender del conocimiento de la salvación. Y a pesar de que la reforma protestante del siglo XVI fue un esfuerzo importante para poder llevar a la Biblia a la persona bajo el principio de sola escritura, o sea, la Biblia y la Biblia sola, tristemente las iglesias protestantes también tomaron el mismo principio, y es que un pastor o un maestro sea la persona encargada de decirles a otros qué es lo que explican las escrituras. Como resultado de eso, hoy en día, la mayoría de las iglesias están en tinieblas, porque entregaron en la joya, o sea, en vez de buscar la joya en bruto como está oculta en la palabra de Dios, dejaron que otro la cogiera y se las entregara empañada. Y eso es un error. Por eso es que hay tanta ignorancia respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Me están todos escuchando? Sí. Bueno, la hermana Dora sí te está escuchando otra vez. Sí, hermano Mario, gracias. Bueno, gracias a Dios. Entonces vamos a continuar con esta lectura. Dice acá en este texto, sigamos, que tienen en la pantalla, respecto al estudio de la palabra de Dios. Tratar sus preguntas, o sea, las de los estudiantes, con respeto. Leer superficialmente será de poca utilidad. Se requiere de cuidadosa investigación, diligente, exigente, estudiando para comprender.
Hay verdades en la palabra que son como yacimientos de un mineral precioso oculto debajo de la superficie. Ustedes saben que cuando un minero busca piedras preciosas, no todas las piedras están al mismo nivel de profundidad del suelo. Ellos comienzan a excavar y encuentran una más rápida, pero hay otras que les cuesta más porque están muy ocultas bajo la profundidad. Y resulta que la palabra de Dios tiene también verdades que superficialmente son más fáciles de recibir, pero hay otras que están debajo. Y esas que están debajo son tremendas joyas y Dios las tiene para la persona que es dirigente. Por eso ustedes ven que en el caso de Guillermo Miller, él se demoró 2 años para poder llegar a la conclusión que el evento más importante con relación al plan de salvación y para nosotros, porque tiene que ver con nosotros, el comienzo de la purificación del santuario y el juicio investigador en el cielo estaban por debajo. ¿Por qué? Porque durante siglos la cristiandad fue controlada por el papado y este impidió el estudio de las escrituras. Entonces, cuando vino la reforma protestante, se entregó la Biblia al pueblo para que lo pudiera comprender. Pero después de tantos siglos de tinieblas, las verdades contenidas en la palabra de Dios comenzaron a salir poco a poco. Y muchos y muchas quedaron sepultadas porque los protestantes no avanzaron. Se quedaron en cierto punto y se conformaron con lo que les habían enseñado sus padres. Como resultado, hay muchas verdades todavía debajo que se pueden comprender, porque ya vimos que hay una regla de Miller, creo que es la tercera, donde él dice que toda escritura se puede comprender, toda escritura se puede comprender si con un estudio diligente y con una oración ferviente y con una fe firme se recibe esa verdad. O sea, realmente Dios no tiene nada para ocultarnos en su palabra, porque la palabra de Dios fue escrita como una revelación de su voluntad, no como un misterio oculto. Entonces, miren lo que dice acá en la negrilla: asegúrese de que la evidencia de la verdad se encuentra en la misma escritura. Una escritura es la llave para abrir otras escrituras. ¿Qué es la escritura? Una llave para abrir otras escrituras. Cuando ustedes leen un versículo, ese versículo es una llave que les permite a ustedes abrir otro. Entonces, esa es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener claro ese punto. Entonces, una escritura es una llave para abrir otras. Si ustedes quieren entender un versículo, las llaves son otros versículos. El significado rico y oculto se revela por el Espíritu Santo de Dios, haciendo de la palabra sencilla a nuestro entendimiento. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Mario. ¿Está bien? Listo, está claro el punto. Listo, entonces permítanme un momentito. Vamos entonces a continuar con otra declaración del espíritu de profecía. Voy a pedir el favor que apaguen el micrófono para que no vaya a hacer interferencia. Hay micrófono de la tía Cecilia. Entonces, listo, entonces permítanme otra vez. Vamos a compartir acá. Bueno, entonces miren este otro texto. La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Miren, en este texto del espíritu de profecía hay varias reglas de Miller.
Acá está la quinta, la Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro, ahí está la primera regla. Recuerden que la primera regla de Miller dice que una palabra en la escritura debe tener su relación de vida con las demás, según el tema que se está estudiando. El alumno debe considerar la palabra como un todo, ahí está la cuarta regla, o la tercera, donde nos dice que toda escritura es esencial y que no hay parte en ella que no pueda ser revelada. Y hay que ver la relación de sus partes. Miren, en ese texto, solo en el texto del espíritu de profecía, ahí están las reglas que hemos estudiado hasta ahora. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para el mundo, despertar de la gran controversia en la obra de la redención. El apóstol dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es su propio expositor. Miren, acá está ya repitiendo la quinta regla. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes y de esta manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. Dice acá más abajo, pero si tan solo leyeran las escrituras, la gente común entendería mucho mejor la palabra de Dios. Si tan solo ¿qué? Si tan solo la leyeran. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, incluso los que profesan ser cristianos, no la leen, porque están esperando lo mismo, a que sea otro el que les diga qué es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras se hacen complejas por la forma en que se interpretan. Miren, la idea de que la Biblia es compleja para entender no es por la Biblia en sí, sino por la forma en que se interpreta la Biblia. Entonces, el problema no es de las escrituras, el problema es del que le da por interpretarlas. Mejor sería para el estudiante el comparar escritura con escritura usando un pasaje para aclarar otro. La escritura se puede interpretar correctamente solo por la escritura. ¿Ven? Entonces, acá hay un principio que es muy claro y debe estar siempre presente, y es que siempre que ustedes van a estudiar la Biblia tienen que comparar un texto con otro. Eso que uno lee, coge un capítulo de la Biblia y se leyó ese capítulo y lo dejó ahí no estudió nada. Cuando usted lee un capítulo, usted tiene que coger un versículo y compararlo con otra parte de la Biblia. Si ustedes, por ejemplo, estudian la parábola, por decirlo así, la historia del joven rico en Mateo, pues léansela también en Marcos y en Lucas, porque ahí hay cosas adicionales que le dan a uno más claridad respecto a lo que enseña Mateo. Si ustedes leen, por ejemplo, el relato de la crucifixión en Mateo, pues tómense en el trabajo de leer también el relato en Marcos y en Lucas. Eso no lleva mucho tiempo. Y van a mirar que hay precisamente ideas adicionales que dan, cuando usted las toma todas, hacen un conjunto y le dan a usted más claridad respecto de lo que está enseñando la palabra de Dios respecto a la crucifixión de Cristo. Entonces, sí es claro eso, sí, eso no es complicado, realmente es algo sencillo. Vamos a continuar. Vamos a mirar otra imagen. Vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces es muy importante, hermanos, que tomemos nota, que grabemos las imágenes que hay acá. Ustedes saben que de todas maneras esto queda en el video, ¿cierto? Pero entonces es muy importante para ustedes hacerlo de los bereanos, poder tener estas notas, porque ustedes no siempre tienen los libros al pie y no siempre van a tener la imagen, o sea, no van a tener el acceso a esta información. Entonces es bueno que ustedes lo tengan para que cuando estudien con la gente también lo puedan utilizar. Bueno, entonces acá hay acá hay más notas. Este está, por ejemplo, también en Testimonios Especiales de la Educación. Página 228. Pienso que algunas son como repetidas, pero vamos a mirar los puntos acá. Y acá no están, estos testigos nos están reforzando todo lo que estamos viendo. Debería haber maestros más fieles que se esfuerzan por hacer que los estudiantes comprendan sus lecciones, no explicando todo por sí mismos. Eso ya lo leímos ahora. Dice acá, más abajo, hay verdades en la palabra que son como yacimientos de un mineral precioso oculto debajo de la superficie.
Al excavarlas como el hombre excava para sacar oro y plata, los tesoros ocultos son descubiertos. Asegúrese de que la evidencia de la verdad se encuentre en la misma escritura. Entonces, siempre se debe encontrar la evidencia de la verdad en la misma escritura, no en lo que otro dijo, es en la misma escritura. Una escritura es la llave para abrir otra, no les olvide. Un versículo es una llave que abre otro versículo. El significado rico y oculto se revela por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en una de las reglas de Miller dice que se debe orar con fe firme y ferviente. O sea, debe haber una perseverancia al orar para tratar de comprender las Escrituras. Para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando frente al cumplimiento de eventos que se le marcaron, por ejemplo, al profeta Daniel. Las profecías de Daniel capítulo 12, todas están en vía de cumplimiento. Como estamos frente a eventos tan importantes, nosotros no vamos a percibir ni a comprender la naturaleza de esos eventos y el plan de Dios para nosotros, si nos va a tocar el cumplimiento de estas cosas, si no es mediante un estudio ferviente. Cuando ustedes leen, y yo creo que la lección de escuela sabática esta semana tomó ese asunto, el profeta Daniel, Dios por qué le reveló a Daniel lo que le reveló. Vamos al libro de Daniel capítulo 9. Y lo voy a aprovechar porque es un repaso, porque esto fue una de las lecciones de la escuela sabática de la semana que pasó. Daniel capítulo 9. Y vamos a tomar de acá una ilustración que nos va a permitir comprender mejor esto. Porque acá está diciendo que es el Espíritu Santo el que revela, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Vamos entonces a mirar Daniel capítulo 9. En el primer año de Darío, versículo 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado. Yo, Daniel, miren lo que dice. Yo, Daniel, versículo 2, entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, que la asolación de Jerusalén habría de concluir en 70 años. ¿Qué era lo que estaba leyendo Daniel? El libro de Jeremías, donde hablaba de la profecía de los 70 años. ¿Dónde está esa profecía? En el libro de Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 25. Ustedes saben que Jeremías fue el profeta que Dios levantó para poder mostrar que había llegado el cumplimiento de una profecía, y era la advertencia que Dios le había dado al pueblo de Israel, que si ellos eran desobedientes a sus leyes, preceptos y mandamientos, todas las maldiciones que estaban descritas en el libro de la ley de Moisés, y nosotros que estamos estudiando el libro de Deuteronomio este trimestre, sabemos que ahí está una descripción precisamente de esas maldiciones, y como resultado el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, llegó el tiempo donde aumentó tanto su maldad que ya no hubo más remedio sino ver las consecuencias, que fue el cumplimiento de estas maldiciones. Entre ellas, Dios había dicho que los iba a esparcir por todas las tierras, porque como ellos no fueron fieles a su Dios en la tierra que Él les dio por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, entonces Él les dijo por medio del profeta Jeremías que los iba a esparcir a todas las naciones para que allá sí adoraran a los dioses que ellos tanto veneraban. Como estaban adorando dioses falsos, entonces el Señor les dijo, bueno, entonces si es así, entonces los voy a mandar a las tierras de esas naciones donde ustedes tanto quieren esos ídolos, para que los adoren allá. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Pero dice en el libro de Jeremías capítulo 25, vamos a leerlo desde el versículo 4, Jeremías 25 desde el 4. Y aunque el Señor os envió a todos sus siervos, los profetas, una y otra vez, no oíste ni prestaste ninguna atención. Ellos os decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos y adorarlos, ni provoquéis mi enojo con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis escuchado,
dice el Señor, y me habéis provocado con la obra de vuestras manos para vuestro mal. ¿Cierto? A causa de su apostasía, ellos provocaron la ira del Señor. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, versículo 8, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, voy a reunir todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra este país, contra sus habitantes, contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré, los pondré por escarnio, por burla y en perpetua desolación. Haré desaparecer de entre ellos la voz del gozo y la alegría, el canto del novio y de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra quedará desolada en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces el Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías que a causa de sus maldades iban a ser llevados cautivos, esparcidos por todas las naciones, pero que su cautiverio duraría 70 años. Y luego de esos 70 años, el reino de Babilonia terminaría, porque Dios castigaría también al rey de Babilonia y a su nación por su maldad. Entonces, resulta que el profeta Daniel, eso es lo que el profeta Daniel estaba leyendo en el libro de Daniel capítulo 9, la profecía de los 70 años del profeta Jeremías. Un profeta investigando profecía. Entonces, ¿qué pasó? En Daniel capítulo 9 volvamos, para que ahora sí volvamos a coger la idea. Daniel capítulo 9, versículo 2, si están conmigo. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra de Jehová al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Miren lo que leyó, que estaba leyendo, lo mismo que nosotros acabamos de leer ahorita, Jeremías 25. ¿Qué hizo entonces Daniel? Versículo 3. Entonces volví mi rostro a Jehová Dios, y lo busqué en oración, y ruego en ayuno y silicio, y oré al Señor mi Dios, e hice esta confesión. Ahora, Señor, grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Entonces, el profeta Daniel, si ustedes leen el capítulo, se van a dar cuenta que él en esa oración, él le está exponiendo a Dios, confesando sus pecados y los del pueblo de Israel. Porque resulta que cuando Daniel estaba leyendo esto, que fue en el primer año de Darío, según el versículo 1, ya habían pasado 70 años desde el tiempo en que Israel fue llevado cautivo. Entonces, el profeta vio en el libro de Jeremías y se dio cuenta de que ya esa profecía se había cumplido en tiempo y estaba llegando el tiempo del cumplimiento de la restauración de Israel del cautiverio. Pero como él vio que durante esos 70 años, y es como cosa rara porque eso pasa hoy también, el pueblo de Israel, a pesar de ser castigado y ser llevado cautivo, no se humilló como debiera haberlo hecho. Él vio que en medio de Babilonia, a pesar de su castigo, aún todavía manifestaban infidelidad contra el Señor. Entonces Daniel temió que a causa de sus maldades el Señor cambiara su decisión de devolverlos después de los 70 años. Y entonces él, en esta oración ferviente, Daniel 9, comenzó a pedirle al Señor que le ayudara a su pueblo, que les perdonara y que para que se pudiera cumplir la promesa de la restauración. ¿Qué sucedió? Que cuando Daniel hizo esta oración, entonces dice en el mismo capítulo, en el versículo 20, vamos a pasarnos hasta el versículo 20, y aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, vino el ángel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, ya por ahí tipo 3 de la tarde, más o menos la hora en que estamos ahora, más o menos. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento.
Tan pronto, miren la explicación de que la respuesta que el ángel le dio a Daniel de parte de Dios. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Les pregunto, hermanos y hermanas, ¿Dios está dispuesto a revelar sus propósitos, sí o no? ¿Está dispuesto o no? Sí, hermano Mario. Claro, y tanto que acá dice en el capítulo que tan pronto como Daniel empezó a orar, ya el Señor envió a su ángel para poderle dar una revelación. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando usted lee en la oración de Daniel en capítulo 9 se dan cuenta la forma tan impresionante como él se humilló. A pesar de que Daniel fue un hombre del cual no se menciona ningún pecado en la Biblia, él mismo reconocía sus errores y su necesidad de Dios, su necesidad de un Salvador, pero estaba muy preocupado porque él comprendía que a causa de su flaqueza y de sus debilidades, él temía que también fuera impedido el propósito de Dios. Si nosotros tuviéramos la misma resolución de Daniel, a confesar nuestros pecados, a enmendar nuestros errores y pedir las promesas del Señor, pero porque estamos buscando con fidelidad obedecerle, entonces cuánta revelación no tendríamos ahora. ¿Ustedes imaginan cuántas luces no saldrían de la palabra de Dios ahora? Porque miren la revelación que Dios le dio, que el ángel le dio a Daniel. Vamos a continuar. Voy a leer otra vez el versículo 23, la respuesta del ángel. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Mire, entiende la visión. Le vino a dar comprensión, no a que quedara más enredado. Lo que sigue es la profecía de las 70 semanas y nosotros nos enredamos con ella, pero acá el ángel vino a decirle a Daniel que había llegado era para que él entendiera, ¿cierto? 70 semanas, versículo 24, están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel había preguntado por los 70 años, pero acá el ángel le respondió que habrían 70 semanas. Estas semanas no son simbólicas, hermanos. 70 semanas en la Biblia hace referencia a 490 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia Dios dice que hay semanas de años. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mirar el tiempo en días, meses, años y siglos, pero también hay un periodo de tiempo que Dios llama semanas de años. Una semana de años son 7 años. Esto está en el libro, vamos a, sin dejar perder Daniel, esto está en el libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25, para que anoten ese texto y tengan presente ese periodo de tiempo, porque al estudiar las profecías, ese periodo de tiempo Dios lo utiliza también, semanas de años. Miren lo que dice el Levítico 25, versículo 1 al 3. Si ya lo tienen conmigo. Permítanme un momentico, acá yo miro. Bueno, estamos los mismos participantes, todos estamos bien acá. Entonces dice, Levítico 25, 1 al 3. Jehová dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los israelitas, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os voy a dar, la tierra también reposará un sábado en honor al Señor. ¿Cuál sábado era ese? No era un día de la semana. Ese sábado era un año. Vamos a ver. Versículo 3. Durante 6 años sembrarás tu tierra, durante 6 años podarás tu viña y allegará su fruto. Pero en el 7º año la tierra tendrá completo reposo. Sábado en honor a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Es decir, era un año de reposo. Versículo 5. No segarás lo que brote de por sí en tu tierra segada, ni vendimiarás las uvas de tu viñedo. Año de reposo será para la tierra. Entonces, así como hay un día de reposo cada 7 días, la palabra de Dios también señala un año de reposo cada 7 años. ¿Por qué?
Versículo 6. Y lo que la tierra os dé en el año sabático, ese año de reposo será para ti, para tu siervo y tu sierva, tu criado, tu asalariado y para el extranjero que habite contigo. Versículo 8. Vamos a saltarnos al 8. Contará 7 semanas de años. Miren que hay una semana de años. 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Entonces, 7 semanas, según este texto de Levítico, son 49 años. Entonces, cuando estamos hablando de 70 semanas, tenemos que multiplicar 7 por 10. Vendrían a ser 490 años. Entonces, eso es lo que el ángel le estaba diciendo al profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. «70 semanas, Daniel 94, o sea, 490 años están separados, cortados o determinados para tu pueblo, tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Ese santo de los santos es el santuario. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y de reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Entonces, miren pues, acá Daniel está preocupado porque ya terminaron los 70 años de cautiverio y el pueblo no ha sido devuelto a su tierra porque no han humillado sus corazones delante de Dios, ni han enmendado todos sus caminos. Pero Dios va a cumplir su promesa. Entonces el ángel le dice a Daniel, Daniel, no te preocupes, no solamente Dios los va a devolver del cautiverio, sino que la ciudad va a ser edificada y el muro. Eso es lo que está diciendo acá más abajo. Y luego va a pasar un periodo de tiempo de 434 años, después del cual va a venir el Mesías a la tierra, el Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Entonces yo pienso que eso debió haber sido muy confortante para el profeta Daniel, porque el profeta Daniel, cuando el ángel le dio esa explicación que estamos viendo en el versículo 25, pudo haber pensado, bueno, entonces ahora sí tengo como alivio, porque yo pensaba que el pueblo iba a ser dejado en el cautiverio. Y no solamente se le dijo que el pueblo iba a ser devuelto a su tierra y que la ciudad sería reedificada, sino que Dios cumpliría la promesa del pacto de traer a su hijo al mundo para que él pudiera expiar el pecado y pudiera destruir la iniquidad, ¿cierto? Entonces para Daniel eso debió haber sido muy gozoso, haber escuchado al ángel darle esta explicación. Pero entonces acá dice, en el 26, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, como le pondría el pobre Daniel otra vez, y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. O sea, si nos vamos a poner a resumir lo que el ángel le mostró a Daniel, le dijo, Daniel, el pueblo va a ser devuelto del cautiverio, la promesa de Dios se va a cumplir. No solo se va a cumplir, sino que va a pasar un periodo de 434 años donde la ciudad va a ser reedificada, Jerusalén, porque estaba destruida en ese momento. Y va a venir el Mesías a la tierra, el Mesías prometido a la humanidad para que lo salvara del pecado. Pero también le dice que el Mesías iba a cumplir su ministerio en la tierra y que finalmente iba a morir en la última semana, a la mitad de la semana. La semana son 7 años y la mitad de la semana son 3 años y medio. Y le dice que después de este evento, más adelante, entonces vendría un pueblo, así como vinieron los babilonios. En el tiempo de Daniel iba a venir un pueblo, esta vez iban a ser los romanos, iban a destruir otra vez el templo. Entonces yo me imagino que Daniel, aunque quedó confortado, también quedó como con cierta, o si no tristeza, al menos cierta inquietud. ¿Cómo es posible que este pueblo, después de haber sido devuelto del destierro, vuelva a llegar al mismo punto como para que Dios tenga que permitir que otra vez sea desterrado y su ciudad destruida? Pero tuvo la esperanza de que iba a ser enviado el Mesías a la tierra. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, hermano Mario. Que bien pueda. Hermano Mario, usted ahorita estaba hablando de 490, ¿qué? Semanas. 490 años. Años.
está hablando por ahí como la expiación de los pecados. ¿Sí? Sí, correcto. Yo cuando se estaba hablando de eso me fui para ¿para dónde? Para los evangelios. Sí, Y donde dice que el perdón de ¿qué? A ver, ¿cómo es? Que el hermano, que debemos de perdonar 70, no, ¿cómo es? 70 veces, 30 7. veces 7. Sí, eso me da 490. ¿Eso tiene alguna relación con lo que usted está diciendo también? A ver, lo que pasa es que el número 7 en la Biblia es un número de excelencia, de plenitud, de que algo está completo. Cuando en la Biblia habla de 7 es que está completo. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, por ejemplo, el relato de Génesis capítulo 1, en la creación, usted va a ver que la palabra de Dios explica que Dios reposó en el día séptimo de todo lo que había hecho. Vamos a leer ese texto, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Y es como un ejemplo, ¿cierto? Porque hay muchos más textos en la Biblia que explican el asunto del 7, pero este texto en particular es muy importante. Génesis capítulo 1. Ustedes van a ver que al final del capítulo, en el versículo 31, el sexto día de la creación dice, Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto él creó al hombre, fue lo último que él creó, ¿cierto? En esos 6 días. Capítulo 2, versículo 1, y así quedaron acabados los cielos, miren, acabados, quedaron completos los cielos y la tierra de su gran contenido. Y miren lo que dice acá, en el versículo 2, y acabó Jehová en el séptimo día, miren, acabó en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho. La pregunta es, pero acá en el texto dice, y acabó Dios en el día séptimo, pero si es que en el día séptimo él no creó nada. Entonces, ¿cómo así que acabó en el séptimo día? Quiere decir que, al menos yo lo entiendo así, que en el séptimo día, como la obra estaba completa, el séptimo día fue como, por decirlo así, la cereza en el postre. Fue colocado como una señal, como una muestra de que la obra de Dios había quedado completa, séptimo día completo, perfecto, porque Dios vio todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera, o sea, su obra fue perfecta, y el 7, símbolo de este día de reposo, fue símbolo de perfección, de que lo que Dios hizo estaba muy bueno, por lo tanto no tenía posibilidad de mejora, en el sentido de que Dios no le iba a hacer más porque ya había quedado bien. Entonces, cuando en la Biblia nos está hablando de 70, primero que todo tenemos que entender que en Daniel capítulo 9, ese 70 es un periodo de tiempo. 70 semanas son 490 años, porque ya dijimos que en la Biblia hay un periodo de tiempo que se llaman semanas de años. Lo que pasa es que la gente que estudia historia, los historiadores, los eruditos, no lo cuentan. Pero en el plan de Dios hay una semana de años, que son 7 años. Entonces, cuando usted mira el relato de hasta 70 veces 7, ahí lo que hace referencia es precisamente al hecho de que algo está completo. ¿Hasta cuándo debemos nosotros perdonar? Hasta 70 veces 7. O sea, nuestro perdón debe ser total. Eso es lo que está tratando de decir así. No es que usted se va a poner a contar todas las veces que perdonó hasta 70 veces 7, igual nunca acabaría, porque eso es un número demasiado grande. Pero hace referencia a que el perdón debe ser total. Cuando Dios nos perdona a nosotros, el perdón es ¿qué? Es total. O sea, Dios no perdona a medias. Él no perdona y después se le olvida que perdonó. El que se le olvida que Dios perdonó es a la persona que pecó. A ese es al que se le puede olvidar, pero Dios perdona totalmente. Entonces, 70 veces 7, el 7 es símbolo de perfección, de plenitud, de que algo está completo, acabado y bueno. Y 70 veces significa de que esa plenitud del perdón se debe estar repitiendo ¿qué? Constantemente. Por eso es que nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos es porque Dios perdona así, pero donde Dios no perdonara así, nosotros no estaríamos acá contando la historia. Con toda seguridad no lo estaríamos contando. El profeta de Jeremías dice en Lamentaciones, gracias a que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana, en el capítulo 3,
no hemos sido consumidos, porque Él no cambia, porque Él siempre perdona con un perdón que total, y le podemos dar gracias a Dios por eso. Entonces sí es clara la idea. Sí, sí, hermano Mario. Eso es 7. Entonces no es que tenga una relación directa con las 70 semanas de Daniel capítulo 9, sino que el 7 en la Biblia es un símbolo de que algo está acabado, está completo y está perfecto. ¿Ven? Ya. Por eso es que ustedes ven ese 7 también en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Apocalipsis cuando dice que Jesús tiene 7 cuernos y 7 ojos. No es que esté lleno de ojos por todas partes, sino que 7 es que, al decir tiene 7 ojos, el ojo es símbolo de sabiduría y el 7 significa de que es omnisciente, o sea, de que su sabiduría es total, completa, perfecta, ¿cierto? Es omnisapiente, todo lo sabe. Y 7 cuernos, el cuerno es símbolo de poder, entonces quiere decir que es todopoderoso. Esos son los 7 cuernos. 7 es símbolo de plenitud y perfección. ¿Hay alguna otra pregunta? Luz Marina, Juan Esteban, Jaime Ortiz. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ya vamos a finalizar. Entonces, la idea de Daniel, todo esto que les leí de Daniel capítulo 9 era para entender ese texto del espíritu de profecía, donde dice que es que el Espíritu Santo es el que revela. ¿Por qué Dios le reveló a Daniel? Porque oró fervientemente. Primero pidió perdón por sus pecados, por los del pueblo, y quería revelación. Por lo tanto, el ángel vino y no solamente le reveló que el pueblo iba a ser devuelto del cautiverio al final de los 70 años, sino que iban a pasar otros 490 años para el pueblo de Dios. Entonces Daniel respiró tranquilo. Bien, tuvo la explicación clara, el ángel no se equivocó, porque así se cumplió. Entonces vamos a mirar un texto final acá y ya con eso entonces finalizamos esta reunión. Vamos a mirar. Sí. Vamos a ver. Miren lo que dice este texto. ¿Me oyen? Bueno, entonces dice, escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Buscar algo que está perdido. Buscar lo que está perdido. Entonces, cuando Jesús le dijo a los fariseos, perdón, a los dirigentes del pueblo judío, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, Él está hablando, les está diciendo literalmente, buscáis diligentemente las cosas que están perdidas dentro de la Biblia, porque os parece que en ellas hay vida eterna. Él le está hablando ahí a las personas que buscan diligentemente las escrituras, eso quiere decir escudriñar. Investiguen, sigue diciendo acá, por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. Miren, esto lo dice el espíritu de profecía, porque muchas personas asumen como que esto son palabras humanas. No dejen esta obra al pastor. Ella lo está diciendo. No pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles. Miren, los pasajes difíciles hay que estudiarlos comparando versículo con versículo y encontrarán que la escritura es la llave, vuelve y repite, que abre la escritura. Miren que ya hemos leído 3 o 4 veces esa declaración. La escritura es la llave que abre la escritura, que nunca se les vaya a olvidar eso. Miren este otro texto interesante que hay más abajo, en la educación. Está en negrita. Muchos piensan que deben consultar comentarios de las escrituras para comprender el significado de la palabra de Dios. Hay gente que para estudiar la Biblia se pegan desde los comentarios. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación y tiene el comentario al pie y cada vez que leo un versículo también leo el comentario. Pero no considero que el comentario deba ser lo que me dé a mí la explicación del texto. Es solamente una ayuda, pero no es ese el que me va a explicar el texto.
Muchos piensan que deben consultar los comentarios de las escrituras para comprender el significado de la palabra de Dios. Y por nuestra parte, no diríamos que no deben estudiar, pero se requerirá mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios sepultada bajo el montón de las palabras de los hombres. Hermanos, se necesita más, o sea, se necesita más discernimiento para poder estudiar detrás de un comentario que estudiar directamente la Biblia buscando que un texto sea la llave que abra otro texto. Increíble. Claro, porque en los comentarios los hombres, aunque están tratando de explicar el versículo, están poniendo sus palabras. Entonces, allí es donde uno se puede confundir, porque si el comentario tiene problemas de interpretación, entonces uno se va a comer en lo que dice el comentario y ahí ya perdió la capacidad de entender la naturaleza real, la joya que había realmente en el texto bíblico. Entonces, no es que no se pueda leer un comentario, claro que sí, pero el comentario no puede ser lo que me da a mí la explicación del texto. Debo ir al texto directamente comparando. En los comentarios a veces ponen, cuando usted lee en un versículo, ustedes van a ver que en el comentario, por ejemplo en el bíblico adventista, él lo erudito, él llega y explica y pone unos textos bíblicos. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es que siempre me leo esos textos que el erudito pone al pie. Como cuando ustedes estudian la escuela sabática. Ustedes ven que en la escuela sabática es un comentario, pero entonces él tiene unos versículos. Entonces, el énfasis, la importancia más grande que se le da al estudio de la escuela sabática no es a esa explicación que dan cada día, sino al versículo que le están poniendo al pie. Ese es el que le ayuda a usted a comparar. Y se los digo porque a mí me pasó mucho tiempo. Yo fui maestro de escuela sabática muchos años. Yo inicialmente tenía la tendencia que cuando cogía, por ejemplo, la lección de escuela sabática, yo leía, por decirlo así, el domingo. Me leía el versículo de memoria de la semana, veía la historia, que al domingo siempre ponen como una historiecita, una ilustración ahí inicial, y cuando ya pasaba el domingo, al lunes y a martes, yo comenzaba a leer el texto que ponía el comentarista y veía los versículos, pero nunca los buscaba en la Biblia. Después veía la letra negrita, las preguntas que están en negrita, leía las preguntas, pero me daba pereza ir a buscar el texto, porque ahí ponen un texto. Entonces, más bien, leía la respuesta, porque ustedes ven que en la escuela sabática, después de la pregunta negra, hay una respuesta. Entonces, yo me iba a ir una vez a la respuesta, porque me parecía que así iba a entender mejor. Cuando ya comencé a entender estos principios, me di cuenta de que estaba cometiendo un error. Y que por eso es que las lecciones de la Biblia no se profundizan en la mente, porque resulta que cuando ustedes leen la lección de escuela sabática, lo que más deben prestarle ustedes atención no es a lo que está diciendo el comentarista ahí, sino a los versículos que él pone para que ustedes comparen. Por eso es que ahí ponen esos versículos, para que ustedes vayan y los busquen. Pero lo que, al menos en el caso mío, lo que menos hacía era ir a buscarlos. Entonces quedaba con un cierto conocimiento, pero era superficial todavía, no podía entender muchas cosas, hasta que ya tuve que comenzar a ir a los textos y buscar uno por uno, dejando la pereza, como si tuviera afán. Hermanos, dejemos ese afán al estudiar la Biblia, que eso es obra del enemigo. Ese afán para estudiar la Biblia lo único que nos hace es perder precisamente la capacidad de discernir lo que dice la Biblia. Hermanos, hay que dedicarle tiempo. Bueno, permítame un momentico que por acá hay una pregunta. ¿Todos me están escuchando? Sí, bueno, es que por acá hay alguien que no está escuchando. A mirar, a ver, permítame un momentico. Que le fue el micrófono a Cecilia. No aparece, pero no aparece acá. Entonces le voy a poner a ella para que vuelva y entre. Entonces, la tía Cecilia, por favor, sálgase de la sesión y vuelva y entre como hizo la hermana Dora ahí y verá que va a entrar el sonido, porque así le pasó a la hermana Dora ahora. ¿Cómo vamos hasta ahí entonces? Bien, hermano Mario. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya podemos dejar hasta ahí. ¿Hay algún comentario, alguna cosa ya para que cerremos? Bueno, entonces, sí, ya siendo así, yo creo que podemos dejar este estudio
Pienso que hasta ahí es claro y no necesitamos pues como ir más. Entonces, hermanos, la conclusión de todo esto es, acuérdense, acá hasta acá vamos a dejar la quinta regla. La Biblia es su propio expositor, acuérdense. La Biblia es su propio expositor. La escritura es una llave para abrir la escritura. Recuerden eso, no lo vayan a dejar olvidar. Los comentarios, los comentarios bíblicos son buenos, pero no son necesarios para explicar la escritura. La escritura no se explica con los comentarios bíblicos, sino con la comparación de un texto con otro. No se les vaya a olvidar, esas son las ideas principales de este estudio. No sé si ustedes puedan tener alguna otra idea adicional. Es muy claro, este video va a quedar grabado, entonces a los que no pudieron, por ejemplo, estar o no pudieron escucharlo todo, igual va a quedar montado en YouTube, en Facebook, y también aparte de ustedes que están acá, le hago una invitación a las personas que están viendo nuestros videos en YouTube, en el canal Maranatha Channel, o siguen nuestra página La Voz que Clama en Facebook, que recuerden que cada semana estamos colocando estos temas, compartan, suscríbanse. Al ustedes compartir, también están participando con nosotros de este ministerio para poder llevar la palabra de Dios a mucha gente. Hoy en día la oportunidad de hacerlo porque se están dando los medios para que mucha gente pueda recibir el Evangelio. Después de la pandemia, esto fue una oportunidad dorada que se abrió. Aprovechemos eso. Y si alguno quiere apoyar el Ministerio de la Voz que Clama, yo los invito a que se pongan en contacto con este servidor. Igual en las descripciones del video vamos a dejar esos enlaces para que ustedes pongan en contacto y así puedan apoyar este ministerio también, que con la ayuda de Dios va a ir creciendo más. Este año tuvo dificultades y gracias a Dios hemos visto cómo hemos ido superándolas, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y Él quiere que la gente escuche estas cosas, hermanos. Entonces, a los que estamos acá, Dios les bendiga. Vamos entonces a terminar con una palabra de oración. Le voy a pedir a algún voluntario que ore y los esperamos entonces en la próxima reunión para que podamos seguir con la siguiente regla, la regla 6. ¿Quién desea orar para terminar? Tía, Por ahí habló la tía, entonces vuelvo otra vez. Vamos, ¿quién va a orar? ¿Termino yo entonces? Bueno, vamos entonces. ahora, Es que no sé, dígale, se estuvo suspendido. Bueno, entonces acá suspendí un audio para que podamos orar. Vamos entonces a inclinar el rostro, oremos. Si quiere yo oro. Bueno, Oremos. Bondadoso Dios y en Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan magnífica que nos has dado de aprender acerca de las reglas que tú le diste a Miller para que pudiera entender y compartir estos mensajes preciosos que tú nos has dado, Señor. Es un privilegio grande que tú nos has dado de recibir esta luz maravillosa para que podamos recibirla, vivirla y también compartirla a otras personas que aún no te conocen. Y aún los que te conocen, Señor, que puedan tener una claridad acerca de lo que tú quieres de nosotros para que podamos poder dirigirnos, y es como una guía que nos lleva a conocer cómo llegar al reino de los cielos. Te imploramos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de los que estamos presentes, también de los que aún no se conectaron por alguna circunstancia, que les llegue este mensaje y que sea esparcido como tú lo has mandado, Señor, que este evangelio sea predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Gracias, Señor, porque por tu presencia, por tus santos ángeles que nos están acompañando y que nos están guiando para que podamos estar listos para tu pronta venida, Señor. Te imploramos que bendigas a Mario y que lo sigas bendiciendo cada día con este mensaje, y que tú, Señor, a través de muchas personas que quieran apoyar esta obra, que te imploramos que coloques en sus corazones donaciones para poder conseguirlos, para tener los medios para poder que se esparza este evangelio, ya que nos queda tan poco tiempo. Te imploramos tu compañía, tu bendición y tu aprobación, Señor, en este santo sábado.
Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el bendito y poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos entonces, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Recuerden estar orando siempre, apliquen estas cosas, hermanos, y nos vemos entonces en la próxima reunión. Que Dios les bendiga entonces, una feliz tarde a todos y una feliz semana también. Dios les bendiga. Chao, Jaime, Juan Esteban, la tía Cecilia, la hermana Dora y mi mamá. Bueno, Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Que estén